Hola, muy buenos días a todas y a todos. Un gusto pues poderlos saludar y compartir con ustedes en la mañana del día de hoy. Nuestro agradecimiento a los miembros del comité organizador por la invitación para participar en la 8ª Convención Iberoamericana sobre Ambiente y Sustentabilidad, y de manera muy particular al maestro Jordanis Puertas de Armas y a Sara Yaima Ulloa por la gentil invitación. El tema que hoy nos convoca pues es el tema de la ética cosmopolita. O sea, la ética cosmopolita es una forma en la que hoy se presenta la ética global, y lo vamos a hacer en relación con la protección de un bien tan importante como la salud, y en particular del derecho a la salud en el contexto actual de la globalización, y sobre todo, claro, que ha estado influenciado en los últimos tiempos por los embates de la pandemia COVID-19, que sin duda pues ha puesto a prueba la eficacia y la efectividad de las instituciones políticas y particularmente de la salud en los gobiernos de una buena parte de países del mundo, que en el enfrentamiento a este flagelo que ha azotado a la humanidad pues han puesto de manifiesto hasta dónde sus instituciones pues han estado aptas para enfrentar y proteger la salud de los seres humanos. Este acontecimiento pues también ha puesto a prueba la opinión mundial y, por supuesto, también la ética con que los gobernantes han enfrentado este tipo de acontecimientos. Hoy se está hablando de una bioética global, y en los últimos tiempos también de una ética cosmopolita. Precisamente en el 2021 pues salió un libro de Adela Cortina que trata este tema, o sea, nos habla sobre la necesidad de una ética cosmopolita en estos tiempos, sobre todo después de los acontecimientos asociados a la pandemia COVID-19. La pandemia pues ha sido mucho más que un acontecimiento de la salud y un flagelo para la humanidad. La pandemia también ha generado una crisis global en la política, una crisis económica asociada a este flagelo de la humanidad, y también una crisis en las políticas y una crisis en la ideología, ¿no? Dominante. Y todo esto pues nos lleva a la necesidad de replantearnos los fundamentos axiológicos, los fundamentos éticos con que se ha venido gobernando hasta entonces. En este sentido pues van las reflexiones del día de hoy, que tienen que ver con los fundamentos éticos de una ética cosmopolita, que es la forma de expresión de una ética global. Y bueno, para hacerlo, pues vamos a mostrar también y a discutir pues algunos de los avances de un proyecto de investigación que estamos realizando. Aún no se ha culminado, pero bueno, queremos compartir con ustedes algunos de los resultados que ya se han venido pues obteniendo en este proyecto de investigación. Entonces, pues el tema de nuestra conferencia en el día de hoy: la ética cosmopolita y desarrollo sustentable, fundamentos éticos de la educación ambiental para la protección de la salud. Sin duda que debemos reflexionar sobre los fundamentos éticos con que se están haciendo las políticas, y por supuesto sobre los fundamentos éticos que subyacen a las políticas públicas en materia de educación. ¿Por qué? Porque estas son las que deben de formar las personas para el futuro, y en esta educación pues también va la formación de los futuros gobernantes, los futuros decisores. De ahí la importancia de la reflexión sobre estos importantes temas. Bien, el proyecto sobre el cual estábamos hablando pues se titula así: Bioética Global y Educación para la Protección del Derecho a la Salud en el contexto de la globalización. El problema central que nos hemos trazado en esta investigación es la siguiente cuestión: ¿cuáles deben ser los fundamentos éticos de una bioética global que favorezca la educación para la protección de la salud en el contexto de la globalización actual? Se habla de que la bioética pues es la ética del siglo XXI. ¿Por qué? Porque supera el planteamiento tradicional de la ética, totalmente antropocéntrico, centrado en la protección exclusiva de los seres humanos. Y bueno, precisamente la bioética da un paso más porque se preocupa por la vida de todo el planeta y, por supuesto, genera argumentos y establece principios y identifica valores que son los que deben de presidir las políticas que hoy se siguen a nivel mundial en materia de protección del ambiente, pero también de protección de la vida y de la salud.
El objetivo que nos trazamos en este estudio pues, fue proponer los fundamentos éticos para el desarrollo de una bioética global que favorezca la educación para la protección de la salud en el contexto de la globalización actual. Por supuesto que decíamos que lo vamos a enfocar desde el planteamiento de una ética cosmopolita, que es una forma de expresarse esta bioética global en la actualidad. Por el propósito, pues este estudio se enfoca en los avances teóricos en materia de la fundamentación de la bioética global. Por tanto, se trata de una investigación básica. Su enfoque pues, nos lleva a calificar al estudio como un estudio cualitativo, por cuanto busca conocer la percepción de las personas sobre un tema en particular, el de la bioética global y los valores y principios que le sirven de base a este tipo de propuesta ética. Y bueno, en cuanto a los medios utilizados, pues estamos ante una investigación, sobre todo documental, de tipo bibliográfico y hemerográfico, pero también se va a complementar con un estudio de campo de tipo no probabilístico, consistente en la aplicación de encuestas mediante un procedimiento de selección, muestreo accidental o casual e intencional de sujetos o casos tipo. La población de estudio, pues, son precisamente, sobre todo profesionales, en esta primera parte docentes y estudiantes del nivel educativo superior. Fundamentalmente del área de derecho, que es donde nosotros trabajamos. Después pensamos abrir un poco más. Y el tamaño y tipo de muestra, pues se trata de una muestra no probabilística y se conforma, por tanto, por la cantidad de personas que resultaron encuestadas. Hasta el momento, pues 62 estudiantes del área de derecho y 46 docentes, en su mayoría también del área del derecho. Y en cuanto al lugar y condiciones de la realización, pues la encuesta se ha aplicado por redes sociales, específicamente por grupos de WhatsApp, de los cuales nosotros pertenecemos junto con estudiantes y docentes. Y bueno, se hizo a través de un enlace, una encuesta que se elaboró a través de una de las tantas plataformas que hay de Internet y bueno, se ha venido aplicando. En su aplicación, pues se han respetado los principios y normas éticas, sobre todo en materia de investigación social. Y más que nada hemos tenido en cuenta pues, el consentimiento informado de los encuestados, a los cuales se les ha informado acerca del objetivo de este estudio y de la finalidad con que se va a utilizar la información recuperada, incluyendo los datos personales que se han solicitado, que por supuesto son datos que comprometen muy poco pues, la identidad de los encuestados. Bien, como parte de la revisión bibliográfica y el estudio de fuentes, ¿verdad? Bibliográficas y también hemerográficas, pues uno de los autores precisamente que se han estudiado pues es la doctora Adela Cortina, que es la catedrática de Ética Política de la Universidad de Valencia en España, muy conocida por acá, y ella en uno de sus libros nos habla de lo siguiente, ¿no? Un libro dedicado a la neuroética, nos dice que a principios del siglo XXI la bioética parece estructurarse en 3 niveles. Y no habla de una macrobioética, de una mesobioética y nos habla de una microbioética. Aunque esté en el número 3 de la microbioética, tiene que ver con la primera etapa en que aparece la bioética, más bien centrada en el estudio de problemas éticos relacionados con la práctica de la clínica y el desarrollo de investigaciones, sobre todo en el campo de la genética, las biotecnologías y otros. Y después, pues, aparece la mesobioética, quiere decir que la bioética, pues, traslada su centro de atención, sobre todo, a problemas relacionados con la justicia en salud, con problemas relacionados con la salud. Y después la macrobioética, que ya va a contemplar, sobre todo, la ética ecológica, cuestiones de justicia global, la relación entre bioética y biopolítica y la posibilidad de construir una ética cívica universal. Si bien es cierto que los teóricos que establecieron las primeras bases de la bioética lo hicieron desde una perspectiva global, ¿no? Lo cierto es que posteriormente la bioética se empezó a encumbrar sobre todo en el ámbito de la medicina. Barry Potter, que es uno de los grandes precursores de la bioética y que establecieron las primeras bases de la bioética, planteaba lo siguiente muy pocos días antes de morir, ¿no?
él señalaba que ya en las primeras publicaciones había llegado a dos importantes conclusiones. Ya le comenzó a publicar artículos y también un libro relacionado con el tema de la bioética, pues en el año 1970 un artículo y en el año 1971 un libro, ¿no? La bioética, un puente hacia el futuro, y en el 70 un artículo, ¿no? La bioética, una ciencia de la supervivencia. Y él señalaba que ya él había arribado a dos conclusiones importantes. En primer lugar, la supervivencia futura a largo plazo es un asunto de bioética, no de ética tradicional, por las razones que estábamos esbozando al inicio cuando comenzamos nuestra intervención. En segundo lugar, para un futuro a largo plazo se tendrá que inventar una bioética política. ¿Por qué? Porque la política debe reforzar las posiciones éticas para que sean vinculantes, para que se puedan aplicar a escala de toda la sociedad y, por supuesto, para que formen parte de las motivaciones y de los valores que animan las políticas públicas. Por eso señalaba, la bioética global para el siglo XXI convoca al cuidado de la gente mediante la atención de la salud y el cuidado de la tierra en sintonía con el cuidado de los animales. O sea, algo que ya después se ha ido retomando con el concepto de una sola salud o de la salud global, ya Potter en aquellos momentos pues se había centrado en este tipo de planteamientos. Si nosotros analizamos pues la bioética a escala global, consideramos que hay dos principios que son esenciales. Uno es la responsabilidad y otro es la solidaridad. A escala global, para resolver los importantes problemas globales y poder generar políticas que favorezcan la protección de los derechos humanos y en particular el derecho de la salud, pues hay que obrar con responsabilidad y se precisa de la solidaridad. Porque las políticas no siempre son suficientes para lograr este cometido y se requiere el concurso y el apoyo de múltiples actores sociales. De ahí la importancia de la solidaridad. En materia política, pues Max Weber nos decía que hay dos tipos de ética que han sido esenciales. Una es la ética de la convicción. ¿Qué señala la ética de la convicción? Pues la ética de la convicción señala que se justifican moralmente aquellas acciones que son guiadas por las convicciones morales de las personas que toman parte en determinado acontecimiento, que toman decisiones, ¿no? Y lo importante entonces es atenerse a los principios y a las convicciones. Las consecuencias no son importantes, ¿no? Lo importante es cumplir con determinados mandamientos, máximas o principios morales. Y hay otra posición, que es todo lo contrario. Dice que lo más importante no es cumplir o seguir principios, sino prever las consecuencias que se derivan de nuestra actuación conforme o no a estos principios. Porque de nada vale seguir determinados principios morales y después las consecuencias van a ser nefastas para la humanidad o la sociedad. Por eso decía Weber que se deben combinar ambas éticas. Lo decía en una obra que se llama El político y el científico, o sea, se deben de combinar ambas éticas. La ética de la convicción y la ética de la responsabilidad por aquellos que están al frente de las políticas públicas y que tienen pues el encargo de aprobar políticas públicas. Por eso él decía que se deben de combinar ambas formas de ética. La ética de la responsabilidad y la ética de la convicción no son términos opuestos entre sí, son elementos complementarios que deben concurrir a la formación del hombre auténtico, a la formación del hombre que puede tener vocación política. ¿Por qué? Porque, como dice el refrán, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Por eso, no basta con tener buenas intenciones. Hace falta que las consecuencias también sean buenas, ¿no? Y bueno, con respecto a la fundamentación de la ética de la responsabilidad, pues se han generado una serie de ideas, sobre todo frente a los problemas globales, frente a los problemas ecológicos. O sea, ¿por qué debemos ser responsables? Fíjense que ya, digamos, en la cumbre de Estocolmo y en la declaración que se hizo en Estocolmo, se habló ya de responsabilidad y uno de los grandes principios del derecho ambiental, que aparece en todos los instrumentos importantes de derecho internacional en materia de derecho ambiental, este importante principio, ¿no? El principio de la responsabilidad. Bueno, entonces, ¿por qué debemos ser responsables? Uno de los argumentos más utilizados es porque si no somos responsables, ello compromete la supervivencia de la vida a escala planetaria. Decía
Karl Otto Appel, este importante filósofo alemán, que este argumento era insuficiente y era erróneo, porque no todo el mundo iba a sentir la presión del peligro, de la pérdida de la supervivencia. Hay personas que se iban a sentir más seguros que otros y por tanto la obligación que emanaba de la supervivencia no iba a ser uniforme para todos. Hans Jonas nos hablaba de la vulnerabilidad. Decía, todos los seres vivos son vulnerables. La naturaleza viva es vulnerable. Los seres humanos son vulnerables. Y ante la vulnerabilidad se impone la ética del cuidado. O sea, la preocupación por el otro, la preocupación por lo que se derive de nuestras acciones o de nuestras omisiones con respecto a otros que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, debe ser pues el fundamento de la responsabilidad, ¿no? Y nos decía lo siguiente, que generalmente el hombre ha centrado la obligación de responsabilidad en la reciprocidad, pero que si vamos a construir el principio de la responsabilidad de forma tal que permita responder a problemas globales y que permita también dar una respuesta positiva al imperativo de la sustentabilidad, entonces no podemos, en este caso, basar la responsabilidad en la reciprocidad. Porque si nos basamos en la reciprocidad, no nos vamos a sentir nunca responsables de nuestras acciones para con las generaciones futuras. Igual que los padres deben asumir la responsabilidad de sus hijos, sobre todo en las etapas más tempranas por las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran, sin tener en cuenta la reciprocidad, que no saben si la van a tener. Igualmente, pues los seres humanos, si realmente queremos lograr un desarrollo sustentable, no podemos sustentar la responsabilidad en la reciprocidad, sino que la responsabilidad más bien debe sustentarse en la no reciprocidad. O sea, no esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque es un deber de cuidado que nosotros tenemos frente pues, a la vulnerabilidad de la existencia. Ya en la ONU se ha reconocido que los estados tienen la responsabilidad de proteger a sus nacionales frente a las violaciones de los derechos humanos, y aquí, claro, está el derecho a la salud, pero también de proteger a los más vulnerables, de proteger al ambiente, ¿no? Es un imperativo de nuestro tiempo la responsabilidad. Y ya así lo han reconocido las Naciones Unidas. Es decir, que todos los estados tienen la responsabilidad de proteger, tienen ese deber frente a sus gobernados, pero también frente al entorno en que estos viven. La Organización Mundial de la Salud reconoce en su constitución que el goce de grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología, política o condición económica o social, y que los gobiernos tienen la responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual solo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas. Quiere decir que aquí vemos que este principio, el principio de la responsabilidad, está presente desde la creación de la Organización Mundial de la Salud, porque se encuentra precisamente en su carta. Bien, si analizamos el derecho a la salud, pues estamos ante un macroderecho, estamos ante un derecho complejo y un derecho que, según nuestro punto de vista, pues tiene tres dimensiones importantes. Hay una dimensión individual en la salud, también una social o colectiva, y hay una dimensión hoy global indiscutible en la salud, ¿no? Cuando estamos en el campo de la salud individual, pues generalmente esto se analiza desde el ámbito de la salud como salud privada, ¿no? Inherente a cada persona, que cada persona debe gestionarse. Cuando estamos en el campo de la salud social o colectiva, pues estamos ya en un ámbito de la salud pública, que debe ser una preocupación fundamental de los estados, la protección de la salud, y que engloba, por supuesto, acciones para proteger también la salud individual. Y en el campo de la salud global, pues hay que tener en cuenta la salud de las futuras generaciones y también el tema de la contaminación ambiental, ¿no? Por los estrechos vínculos que existen entre la salud humana y el estado en que se encuentra el medio ambiente y en general la biosfera, ¿no? De ahí que el derecho humano a la salud proteja tres tipos de bienes, o sea, tanto bienes individuales o privados, como sociales o públicos, como globales.
cada uno de estos bienes o las acciones de protección de estos bienes demandan determinados tipos de acción. Para los bienes individuales, sobre todo protección para que no sean dañados. Para los sociales, la protección ya reviste no la forma negativa de impedir que se dañe, sino ya una forma positiva que es la de la asistencia médica o la atención médica. Y desde el punto de vista global, más que atención, pues estamos ante el imperativo de la prevención. Porque cuando se desata un problema global o el menoscabo del derecho a la salud alcanza el ámbito global, pues ya los daños van a ser, en este caso, impredecibles. De ahí la importancia de prever, antes que nada, cuando estamos frente a los problemas globales y en particular frente al problema de la salud. De ahí que hoy se hable de una salud global y también se haya acuñado el término de una sola salud, haciendo hincapié de que para proteger la salud humana hacen falta acciones individuales, colectivas o sociales, pero también hace falta pues buscar un puente entre las políticas de salud y las acciones sanitarias con respecto al medio ambiente, quiere decir la sanidad animal y vegetal, porque si no se actúa de conjunto teniendo en cuenta toda la biosfera, pues se va a comprometer la salud a escala global, tanto de los seres humanos como también de los animales, ¿no? Y algo muy importante, la salud es un bien, no es un negocio. Puede ser objeto de negocio, pero es mucho más que un negocio. La salud es un bien. Y si seguimos viendo en la salud no un bien y no un bien fundamental que debe ser fin y no medio, pues sin duda que no vamos a lograr estar a la altura de las necesidades de salud del planeta. Y para lograrlo, por supuesto que resultan insuficientes las políticas estatales, si bien son definitorias, hace falta también la solidaridad, porque son múltiples los autores que deben de contribuir para poder preservar la salud. La pandemia lo ha puesto de manifiesto. O sea, hizo falta pues la cooperación de sectores privados, pero también del sector público, pero también de toda la población. Si los sectores públicos y privados no hubieran contado también con el apoyo de la población, pues sin duda que el combate a este virus pues no hubiera podido pues aportar los logros que finalmente hemos obtenido, porque se ha venido ya conteniendo la pandemia a escala global. Bien, con respecto entonces a la solidaridad, debemos plantear de que la solidaridad, por su origen, pues es una palabra que viene del derecho, una palabra también de origen latín, procede de la expresión jurídica latina insolidum, con el que se denomina una conocida figura del derecho que designa la relación jurídica de una obligación en virtud de la cual la totalidad de la cosa puede ser demandada por cada uno de los acreedores a cualquiera de los deudores. Y tanto acreedores como deudores entonces van a tener responsabilidad con respecto a la totalidad de la cosa. De ahí que cada uno de los miembros de una obligación van a sentirse responsables por la totalidad de la deuda y al igual el colectivo se va a tener que sentir responsable y asumir la responsabilidad de todos y cada uno de los deudores frente a los acreedores. Y bueno, esto es lo que da lugar a lo que se llama pues una obligación insolidum, en la que están presentes todos, donde cada uno es responsable de todos y todos lo son de cada uno. Y esto quiere decir, en otras palabras, que debemos llevar cargas del otro, pagar su deuda, luchar sus causas haciendo las causas propias. O sea, el solidario asume las cargas de otro. Y aquí yo siempre evoco, cuando hablamos de este tipo de solidaridad, la parábola del buen samaritano, del buen samaritano. O sea, este hombre que venía de Samaria encontró en el camino pues a una persona desvalida y sin importar quién fuera ni preguntarse por su religión, pues lo asistió, lo llevó en este caso a un hostal y lo proveyó con todo lo necesario y dejó indicaciones para que lo siguieran asistiendo. E incluso dijo que cuando regresara, si habían gastos adicionales, que pues que le comunicaran que los iba a asumir. Bueno, es un tipo de solidaridad de esta naturaleza del que estamos hablando. Claro que hay muchos tipos de solidaridad.
Y lo cierto es que inicialmente, más que solidaridad, se habló en el ámbito no jurídico de fraternidad. Sin embargo, la fraternidad tiene una debilidad frente a la solidaridad. Y es que la fraternidad presupone de un vínculo común, del vínculo común de los hermanos, de ahí que digamos en el ámbito religioso, pues se desarrolló mucho más el valor de la fraternidad. Si somos hijos de un mismo padre, somos hermanos y por tanto nos debemos también acciones fraternas, es decir, las acciones propias de los hermanos. Pero ya en el ámbito concreto de la Revolución Francesa, donde todavía se utilizó ese término, se crearon las bases para que este otro concepto del ámbito jurídico se fuera desarrollando. ¿Por qué razón? Porque comenzó el proceso de secularización, el deslinde entre la política y la religión, entre los valores seculares y los valores religiosos. Y claro, si hay libertad de conciencia, no podemos sustentar los valores de la política solo en la religiosidad, porque no todo el mundo comparte los mismos credos y hay personas que creen y otras que no creen. Por eso es que este concepto después comenzó a afianzarse a nivel social, sobre todo en el contexto de una ética cívica, ¿no? Y desde esta perspectiva que lo veníamos analizando en el ámbito jurídico, pues la solidaridad se expresa al mismo tiempo en dos cosas. En primer lugar, la unión o vinculación entre las personas. Hace falta ese vínculo insólido, compacto entre las personas. En segundo lugar, la responsabilidad recíproca, individual y personalizada respecto de cada uno y de todos en conjunto, ¿no? Y creo que esto es algo que nos va enmarcando también ya lo que sería la responsabilidad global, cuando se asumen las cargas del otro, ¿no? Sin duda que para asumir la responsabilidad tenemos que estar dispuestos al sacrificio, ¿no? Y si no hay realmente una cierta dosis de comprensión y de amor al prójimo, pues sin duda que estos sacrificios pues no se pueden hacer. Claro, hay muchos tipos de solidaridad. Digamos, se puede hablar de una solidaridad positiva, se expresa en acciones. Digamos, ahora recientemente la OMS en el contexto de la pandemia pues aprobó un ensayo, un mega ensayo, y le dio el nombre de solidaridad. ¿Qué se pretendió? Pues ver cuáles de los tratamientos que se estaban utilizando realmente eran efectivos para combatir el COVID-19. Se estaban utilizando muchos tratamientos, pero con base en la prueba y el error, y hacía falta pues, tener un criterio científico para diferenciar los tratamientos que eran eficaces de los tratamientos que no eran eficaces, los que eran efectivos de los que no eran efectivos. Y en ese sentido, pues se convocó a este mega ensayo clínico, ¿no? Y se le dio ese nombre. Siempre que se consienten acciones solidarias, quiere decir, estamos ante actuaciones positivas, pues estamos en el contexto de una solidaridad positiva. También está la solidaridad negativa, que es la negativa, ¿verdad?, a actuar en un momento determinado. Digamos, la sana distancia, pues, que nos aleja, de cierta manera es un tipo de solidaridad negativa. Yo no voy a hacer acciones, ¿verdad?, a favor del acercamiento, sino que sencillamente me voy a mantener en mi lugar. Y así vamos a ser solidarios desde la distancia, ¿no? No desde el acercamiento, ¿no? Aquí estamos ante un tipo de solidaridad negativa. Claro, aquí la línea divisoria entre ambos tipos de solidaridad es negativa, pero bueno, nos ayuda un poco a profundizar y a precisar este concepto. Ahora, al mismo tiempo, la solidaridad se puede sustentar en el interés mutuo, ¿no? Aquí las personas actúan guiadas por un mismo interés en ciertas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando en el contexto de un grupo, de la familia, pues las personas son solidarias. ¿Cuál es el interés común? Pues hay un interés común. El interés común es que son parte de una familia, que son parte de un colectivo y por supuesto que la ayuda a cualquiera de los miembros va a tener también después un efecto positivo directo o indirecto en la persona que ayuda, ¿no? Y este tipo de solidaridad que se da sobre todo en el contexto de un grupo, pues sí presupone de cierta manera, de manera directa o indirecta, pues la reciprocidad. Y está también otro tipo de solidaridad más amplia, que es aquella que no se sustenta en un interés mutuo. Quiere decir que la persona pone su interés en los otros y trata de ayudarla sin tener en cuenta que se le devuelva esta acción.
Y aquí, por ejemplo, cuando estamos ante una solidaridad con las generaciones futuras, pues aquí no estamos pensando en ningún tipo de reciprocidad. Las acciones globales o la solidaridad verdaderamente global tiene que ser una solidaridad que realmente trascienda la aspiración a la reciprocidad, porque no siempre es posible la reciprocidad. Y si nos extendemos hacia el futuro, pues claro que la reciprocidad no puede estar en la base de la solidaridad. Y creo que aquí se acrecienta la humanización, ¿no? O sea, cuando estamos dispuestos a apoyar y hacer sacrificios por personas que sabemos que no nos van a devolver porque no pueden el favor, ¿no? Bien, hoy se habla también de la ética, como les decíamos, cosmopolita. Ya de la Cortina proponía una ética cosmopolita y según ella, porque el coronavirus ha puesto de nuevo sobre el tapete la fragilidad y vulnerabilidad de las personas y de los países. La constatación de que no somos autosuficientes, sino interdependientes en el nivel local y el global. Y fíjense qué elementos más importantes, ¿no? En primer lugar, el contexto del coronavirus nos ha permitido reflexionar acerca de nuestra fragilidad y vulnerabilidad como personas, como países, como naciones, y también acerca de la interdependencia con que todos estamos a nivel del planeta. O sea, de cierta manera dependemos unos de otros. Por eso es que hay un mercado mundial. Ningún país es totalmente autosuficiente. De cierta manera, Immanuel Kant ya en Sobre la Paz Perpetua y también en la metafísica de las costumbres, pues nos hablaba de esto, ¿no? De la importancia, pero él hablaba de un derecho cosmopolita. Y él decía que había una comunidad cosmopolita y que era la base de la existencia de la humanidad, que incluso la propiedad era parte de esa comunidad. Y sin esa comunidad cosmopolita, pues la propiedad, el dominio no tendrían sentido, porque se basan o se sustentan en el comercio entre todos los miembros de esa comunidad. Bueno, de cierta manera, de la Cortina, pues retoma estas ideas y va hacia el planteamiento en este contexto de una ética cosmopolita. Según ella, la macroética, una ética global o planetaria, debería tomar la forma de una ética cosmopolita, que incluye a todos los seres humanos como sujetos agentes de las decisiones sobre los fines que se deben priorizar, pensando no solo en ellos, sino también en la naturaleza y los animales, con los que han contraído un compromiso de cuidado y responsabilidad porque tienen un valor pero carecen de capacidad de decidir. Como vemos en este tipo de ética subyace una solidaridad global, ¿no? Igual que una responsabilidad global. Características de esta ética. En primer lugar, aboga por la posibilidad de hacer uso crítico de la razón públicamente, ¿no? Lo que constituye una herramienta fundamental para luchar contra cualquier tipo de dogmatismo. Tenemos que estar dispuestos a cambiar en un mundo tan cambiante. En un mundo como el que dice Bullyu Chan, que las no cosas nos acechan. Quiere decir, donde lo tangible comienza a perder valor frente a lo intangible, frente a la información. ¿Qué hace que nuestro cuadro del mundo constantemente esté cambiando? Y por supuesto que en este contexto poder hablar públicamente de manera crítica es fundamental, pero también evitar el dogmatismo, porque si la realidad cambia, nosotros tenemos que cambiar también, si nos queremos adaptar y si queremos también estar a la altura de las circunstancias. El reconocimiento de que las personas tienen dignidad y no precio. O sea, no podemos reducir al hombre a la condición de cosa. ¿Y cuando yo reduzco al hombre a la condición de cosa? Pues yo reduzco al hombre a la condición de cosa cuando lo degrado a la condición de medio, cuando lo transformo en un medio. Por eso Kant decía que los seres humanos deben ser fin y no solo medios. Es cierto que nos usamos mutuamente, ¿no? Pero debe ser con el consentimiento. Si no hay consentimiento, entonces nos degradamos a la condición de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque somos seres de cierta manera autolegisladores, porque nosotros mismos generamos normas por las cuales nos conducimos. No siempre tenemos que conducirnos por las normas que dictan los demás o las instituciones. Hay normas morales que son muy privadas, que son muy personales, que emanan de nuestra propia autonomía, y esto nos hace seres que es posible distinguir del resto de los seres de la naturaleza. Pero también esta distinción nos hace responsables, ¿no?
Y la primera responsabilidad es con cada uno de los seres humanos, que debemos de respetar. Y para respetarlos no los podemos tratar como si fueran cosas, ¿no? Debemos respetar los proyectos de felicidad de cada quien, ¿no? Y no generar daños a terceros por la misma razón. En tercer lugar, pues esta ética asume el deber de cuidado y responsabilidad para con los animales y la naturaleza, porque somos seres vulnerables e interdependientes. O sea, somos vulnerables, la vida se sabe que es efímera, que es temporal, pero que cualquier cosa puede sacar a una persona o a un ser vivo de la condición de vivo y transformarlo en un objeto inanimado. De ahí la necesidad de la protección, ¿no? Y claro, la vulnerabilidad nos lleva a la interdependencia. Vivimos en sociedad y establecemos lazos de dependencia entre los seres humanos porque precisamente somos vulnerables. Como decía Platón, una de las causas en las que se sustenta la existencia de la sociedad humana es esa vulnerabilidad. O sea, el hombre, decía él, en la República no es autosuficiente. Y como no es autosuficiente, pues requiere también del concurso de los demás para poder vivir humanamente. Y en cuarto lugar, la creación de una sociedad cosmopolita porque hace que sea posible la paz. Para Adela Cortina, igual que para muchos pensadores, incluyendo Immanuel Kant, pues la paz es el fin definitivo del derecho dentro del marco de la razón y que responde al mandato de la razón práctica de que no debe haber guerra porque no es el modo por el que los seres humanos deben resolver sus disputas. Cada vez que hay guerra, cada vez que hay agresión, pues ha perdido la razón frente a lo más instintivo que tiene el hombre, ¿no? Desgraciadamente es así. Bien, entonces, ¿cuáles deben ser los valores en los que se debe fundar o en los que se deben fundar las obligaciones en el marco de una bioética global y cosmopolita? Para complementar la revisión bibliográfica y la sistematización de las diferentes teorías, pues como decíamos, aplicamos una encuesta y esta encuesta arrojó los siguientes resultados. Aquí en estos gráficos pues podemos observar que fueron 46 docentes y fueron 62 estudiantes en este caso, encuestados, ¿no? Y bueno, aquí los estudiantes, la mayoría, como pueden ver, pues fueron del quinto semestre de la carrera de Derecho. En cuanto a los docentes, pues la mayoría fue ya con el grado científico de maestro o de máster y bueno, el 30% con el grado de doctores en ciencia. La edad promedio entre los estudiantes de los 20 a los aproximadamente pues 22 años y en el caso de los docentes pues aproximadamente la edad promedio fue más o menos estuvo por el orden de los 24 o 25 años hacia cerca de los 50 años. En cuanto al sexo, pues la mayoría de los estudiantes de sexo femenino, el 69,4%, y sin embargo hubo un equilibrio entre el sexo femenino y el masculino dentro de los docentes encuestados. Como podemos ver, la totalidad de los estudiantes fueron de la carrera de Derecho y de los docentes, la inmensa mayoría, el 60,9%, fueron de la carrera de Derecho. Los demás fueron de Criminología, fueron también de Ingeniería, fueron de Medicina, fueron por ejemplo, de la Maestría de Ética Aplicada y Bioética, etc. Bien, en cuanto a los alumnos, pues se les preguntó lo siguiente, de los siguientes valores, selecciona los 3 primeros que en orden de preferencia debieran tomar parte del contenido de una ética global. Fíjense que la mayoría destacó el valor de la solidaridad. En segundo lugar, el valor de la libertad. Y en tercer lugar, el valor de la justicia. Ya en el quinto lugar, pues entonces el valor de la responsabilidad. Y bueno, en cuanto a los docentes, pues los primeros, el primer valor que destacaron fue el valor de la justicia. La mayoría estuvo a favor de la justicia. En segundo lugar, pues del valor de la responsabilidad. Y en tercer lugar, del valor de la solidaridad. O sea, fueron los 3 primeros valores que más puntuación obtuvieron en los docentes. En cuanto a la siguiente pregunta, selecciona una razón por la cual considere que se debe educar a los jóvenes en la solidaridad. Pues 43,5%
planteó o se manifestó a favor de la reciprocidad por la ayuda que se nos brinda, y el 32,3% estuvo a favor del deber de cuidado hacia los seres vulnerables. Fueron pues los dos valores que más puntuación obtuvieron. Como tercero, el 12,9%, pues estuvo dado por la compasión por los que sufren. Y en el caso de los docentes, pues el 50% estuvo dado, que fue realmente la inmensa mayoría, el deber de cuidado hacia los seres vulnerables. Y en segundo lugar, la reciprocidad por la ayuda, en este caso, que se nos ofrece, ¿no? Y bueno, ya en un tercer lugar, 8,7%, pues estuvieron a favor de sustentarlo en la compasión por los que sufren, ¿no? Y bueno, ¿con quiénes debemos ser solidarios? La inmensa mayoría respondió que por los seres humanos y los animales, en cuanto a los estudiantes. O sea, y en cuanto a los docentes también, o sea, el 63% planteó que también con los seres humanos y los animales. Aquí hubo una coincidencia. Y en segundo lugar, también, o sea, con los seres humanos en general y con los seres humanos en general también los docentes, ¿no? O sea, vemos que van a ser los dos fundamentos que recibieron una mayor puntuación. En cuanto a la razón por la cual se debe considerar educar a los jóvenes en la responsabilidad hacia el ambiente, o sea, con base en qué razón, pues la inmensa mayoría de los estudiantes, el valor que tiene en sí la naturaleza viva y no viva, o sea, por el valor que representan en sí. Igual los docentes, ¿no? El 45,7%, pues estuvo a favor de que esta protección o esta educación, mejor dicho, se debe basar no en la utilidad que nos brindan, sino el valor que en sí representan, lo cual nos parece que es algo que es muy importante, ¿no? Y en segundo lugar, pues la necesidad de la propia supervivencia, pues en ambos grupos, ¿no? Fue la segunda gran razón. La tercera, pues la vulnerabilidad de la naturaleza viva, también en ambos grupos. Ahora, la siguiente pregunta, o sea, seleccione una razón por la cual considere que los animales se deben respetar. Bueno, pues son vulnerables, segunda razón de los estudiantes. La primera, representan una parte clave de nuestra existencia. Fue otro elemento. No, perdón, porque es que se me parecen mucho los colores. Tienen un valor en sí, fue la primera. Y en este caso también de los docentes tienen un valor en sí, pues fue la primera razón que aquí se tuvo en cuenta, ¿no? La segunda, que tienen dignidad también, y la segunda acá, la crueldad hacia ellos se revierte contra el propio hombre. Fue fue la tercera en sí de los docentes. La segunda, pues fue que son sensibles al placer y al dolor. Fue la segunda razón de los docentes. Bueno, como podemos ver, pues estas fueron las razones más importantes a tener en cuenta para respetar, en este caso, a los animales. Bueno, en la próxima pregunta, o sea, seleccione 3 razones por las cuales considera importante el desarrollo de una ética global. La mayoría de los estudiantes, tomar conciencia de nuestro lugar y el papel en la conservación de la vida a escala planetaria, fue la que más puntuación recibió. En segundo lugar, desarrollo de la responsabilidad para con la vida de los demás, tanto humanos como no humanos, fue la que recibió más puntuación. Y en tercer lugar, desarrollo de una actitud solidaria hacia los demás, fue la que obtuvo más puntuación. En el caso de los docentes también, tomar conciencia de nuestro lugar, ¿verdad?, en la propia existencia, aquí en la Tierra, y como segundo lugar, desarrollo de la responsabilidad hacia la vida de los demás. Fue el segundo gran valor. Ya el tercero, pues, cambiar la conducta de manera positiva hacia la naturaleza. Bueno, estas fueron entonces las razones por las cuales consideraron importante el desarrollo de una ética o de una bioética global. Bien, en la pregunta, ya número 6, selecciona los 3 valores más relacionados con
la protección de la salud a escala global. Los estudiantes, en primer lugar, pues respeto por la naturaleza. En segundo, solidaridad con los seres humanos y animales. Y en tercero, pues la responsabilidad común. Como pueden ver, también estos fueron valores importantes en el grupo docente, que tuvo como una de los valores, pues la solidaridad con los seres, en este caso, tanto humanos como los animales. Y bueno, después coincidió con el otro grupo en los dos siguientes valores. Bien, la pregunta número 7. Seleccione los derechos humanos que considere están más relacionados con el respeto al derecho a la salud. Los estudiantes, pues el derecho a la atención médica, el derecho a un medio ambiente sano y también el derecho a la integridad física y psíquica. Y en el caso de los docentes, el derecho a la atención médica, el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física y psíquica, y también el derecho a un medio ambiente sano estuvieron entre los valores, entre los derechos más relacionados con el derecho a la salud. Bien, como conclusiones, y ya en las conclusiones de cierta manera, pues ya estamos estableciendo la discusión, pero de manera final. Bueno, en primer lugar, la ética global se debe sustentar en los valores de solidaridad, justicia, libertad y responsabilidad. Y aquí tenemos en cuenta no solo la encuesta, sino también la literatura, claro, consultada. Debemos ser solidarios porque necesitamos, como seres vulnerables, la ayuda de los demás en algún momento, de manera que la reciprocidad y la vulnerabilidad constituyen los dos grandes motivos para la solidaridad. Debemos ser solidarios con los seres vivos en general y no solo con los humanos. La ética global es necesaria para ayudar a la toma de conciencia de nuestro deber para con la vida en el planeta y, en consecuencia, el desarrollo de la responsabilidad global por ella. La protección de la salud a escala global precisa de la solidaridad en un sentido amplio, o sea, no solo en este caso condicionada a la ayuda de los demás, y de respeto hacia la naturaleza. El derecho a la asistencia médica, a la vida, a la integridad física y psíquica y al medio ambiente sano constituyen los derechos más estrechamente relacionados con el derecho a la salud, según la percepción, vemos, de las personas que hemos encuestado, ¿no? El respeto hacia los animales y la naturaleza se debe fundar en su valor en sí y no en su utilidad. La expresión de la bioética global como ética cosmopolita se sustenta en el reconocimiento de la interdependencia entre todos los seres del planeta y a escala cósmica, y en consecuencia en la necesidad de que todos los seres humanos participen de forma activa en decisiones que atañen a todos los seres vivos del planeta, representando a los que no tienen voz, porque también tienen derecho a existir y a la vez forman parte como eslabones vivientes de la cadena de la vida. Se trata de una ética incluyente a escala planetaria y cósmica que se centra en la vulnerabilidad de la naturaleza viva y su necesidad de cuidado, fundando en ella la responsabilidad de protección del Estado y de todos los seres humanos por el destino de la vida actual y futura. Claro que los Estados tienen la responsabilidad de proteger, pero todos tenemos la responsabilidad también de apoyar al Estado en la protección y también de proteger. Por tanto, las obligaciones de esta ética no se podrán fundar en la reciprocidad, sino en la preocupación y cuidado por los seres vulnerables. Estamos hablando ya de la ética cosmopolita. Ello implica pasar de la comprensión humana al reconocimiento de una ciudadanía planetaria en estrecha unidad con la biosfera. ¿Y cómo podremos lograrlo? Aquí evoco algunas palabras de Edgar Morin, no sé, el libro seguramente la mayoría lo ha leído, Los 7 saberes, y él dice algo muy interesante cuando habla de la ética del género humano. Dice: mientras que la especie humana continúe su aventura bajo la amenaza de la autodestrucción, el imperativo es salvar a la humanidad realizándola. O sea, la única forma en que se salva a la humanidad es realizándose humanamente. Si no realizamos hacia las últimas consecuencias la humanidad y nos comportamos como seres racionales íntegros, pues sin duda no vamos a poder salvar el planeta y mucho menos hacer frente a los grandes problemas de salud que a escala global están azotando a la humanidad. Por ello,
La posesión y la propiedad se deberán regular sobre el marco moral y legal de la comunidad planetaria, a la cual todos pertenecemos y de la cual también depende nuestra existencia y bienestar individual, social y humano. O sea, si queremos un límite a la propiedad o al ejercicio o las facultades que otorga o reconoce el derecho de propiedad a los propietarios a distinto nivel, pues debe ser la comunidad humana. O sea, hay que tener en cuenta que incluso los que han amasado grandes fortunas y en esta pandemia se siguieron amasando grandes fortunas, lo han hecho también gracias a la propia comunidad, a esa gran comunidad cosmopolita que es la humanidad. Porque si no hay un comercio mundial, no pueden haber tampoco grandes ganancias. Y esto debía tenerse en cuenta por los fundamentales líderes políticos, pero también por los fundamentales líderes de la empresa a escala global. O sea, hay que fomentar la libre empresa, pero también hay que fomentar valores que sirvan de base a la libre empresa para que no se pierda la perspectiva de que los seres humanos tienen dignidad y no precio, porque eso también va a comprometer a la larga, a la postre, la supervivencia no solo de los seres humanos, sino de la vida a escala planetaria. Bueno, estas son las reflexiones que queríamos compartir con ustedes. Agradezco a todos por su atención. Reitero las gracias al comité organizador y pues quedamos a sus órdenes por si hay algún tipo de pregunta, comentario que se quiera realizar. Muchas gracias.